Gracias, doctor Tedesco, muy amable. Continúa ahora el uso de la palabra el doctor Gemignani Juan Carlos, vicepresidente de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal. Bienvenido, doctor, gracias por estar y adelante. Muchas gracias, doctor Guastavino. Bueno, doctor que no soy. Bueno, perdón. Aunque lo parezca. Perdón, aunque lo parezca. Bueno, le pido disculpas entonces por la digresión. En cualquier caso, bueno, en primer lugar agradezco la posibilidad de incorporar mis reflexiones en relación a la necesidad y pertinencia de la reformulación de la norma procesal federal y debo aclarar necesariamente que las expresiones que vierta están exclusivamente sostenidas por mis pareceres personales y no comprometo en esto a ninguno de los integrantes de la Cámara que integro, ¿no? Desde ese lugar me voy a servir de un trabajo que recientemente hemos traducido de un profesor alemán que es el ideólogo del pensamiento del Tribunal Constitucional Federal alemán sobre los deberes positivos contemporáneos de los estados, que es un profesor amigo de Bonn, se llama Joseph Issens, y que tiene un trabajo que recientemente ha publicado Hammurabi, que hemos traducido, donde se desarrolla la idea de las obligaciones positivas, ¿no? Los deberes positivos de los estados contemporáneos, ¿no? Abandonándose de un tiempo a esta parte no solamente por los tribunales constitucionales nacionales europeos, sino también por los tribunales internacionales, ¿no? La idea de que el Estado es, en todo caso, aquella organización a la que solo hay que reclamar limitaciones en orden a la interferencia de los ciudadanos y en todo caso además se le reclama, ¿sí?, contemporáneamente obligaciones de hacer positivas, ¿no? Y desde este lugar Issens se recuerda que el fundamento, las ideas centrales, ¿no?, constituyentes del nacimiento de los estados contemporáneos desde la Revolución Francesa hasta ahora, con referencia expresa, positiva en las constituciones nacionales o no, y concretamente dice, ¿no?, en la Constitución alemana no hay un reclamo de la seguridad como prestación del Estado y sin embargo la idea de la seguridad es una idea jurídica fundante de toda la estructuración jurídica alemana y debe serlo de todos los estados contemporáneos, dice Issens. Entonces el Estado de Derecho fluctúa entre dos circunstancias, ¿no?, entre dos obligaciones del Estado, ¿no? El respeto a la libertad de los ciudadanos, y esto es bien conocido por la cultura jurídica argentina, especialmente, ¿no?, desde mi parecer, en exceso, ¿no? El pensamiento dogmático de fondo y de forma está anclado en esta idea de que el Estado siempre y solo le vamos a reclamar, ¿sí?, que no interfiera en la vida de los sujetos, pero de otro lado, dice Issens, complementariamente, ¿sí?, complementariamente, cómo la agresión a la vida de los ciudadanos puede provenir del Estado, claro, y nosotros tenemos una triste historia desde este lugar, pero también puede provenir de otros ciudadanos o de organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Entonces, el Estado no solamente tiene la obligación de garantía de libertad, ¿no?, en orden a la no intromisión, ¿no?, en la vida de los ciudadanos, sino además tiene la obligación de garantizar, y repito sus palabras, ¿sí?, tiene el deber de proteger la vida, la integridad física, la propiedad y la dignidad de los ciudadanos de agresiones de otros ciudadanos o de poderes no estatales, ¿sí? Solamente en la equiparación de estas dos obligaciones, ¿sí?, se encuentra el centro del desarrollo de la idea del Estado de Derecho, ¿sí? Entonces el Estado no solamente debemos detenerlo en su intromisión excesiva para garantizar libertad, también tenemos que simultáneamente exigirle una organización que permita que todos tengamos la confianza necesaria en que no habremos de ser objeto de agresiones también de otros ciudadanos, no solamente del Estado, y de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y Issens se dice algo que repite el Tribunal Constitucional alemán y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha desacreditado. Esto es un derecho humano, esto es un derecho fundamental, esto es un derecho constituyente, es un derecho que tenemos como ciudadanos a que el Estado nos garantice que podamos vivir con confianza, sin miedo, que en principio tengamos derecho a salir a la calle y a poder disfrutar, ¿sí?, en términos generales, no con la certeza de la pretensión de un Estado policíaco, por el contrario, pero sí con la mínima confianza en que
habremos de poder circular, ¿no?, por las calles que están habilitadas para ello, que no vamos a recibir agresiones en nuestra integridad física, en nuestra vida, nuestro derecho a expresarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, dice Isense, con ideas de Hobbes, no es que sea tampoco demasiado original, pero sí contiene una construcción que, insisto, es la construcción que, siguiendo sus palabras, ha elaborado el Tribunal Constitucional alemán al respecto. Supone la contraprestación, ¿no?, la prestación sinalagmática de dos circunstancias específicas, ¿no? De una parte, los ciudadanos hemos renunciado a la venganza particular, ¿sí?, al ejercicio de la violencia frente a una agresión, ¿sí?, frente a una agresión, sino que además, en correlación a esta circunstancia, el Estado se obliga, ¿sí?, y esto es en lo que hay que poner especial hincapié, porque este es el marco del desarrollo de la problemática de los códigos procesales, se obliga a garantizar que allí cuando existe una agresión a un ciudadano, esa estructuración del Estado, ¿sí?, el cumplimiento de esa obligación del Estado supone que exista, ¿no?, una organización administrativa, ¿sí?, eficiente, ¿no? ¿Eficiente en qué sentido eficiente? Eficiente en el sentido de que esté en condiciones de redefinir la circunstancia en orden a si es una circunstancia que en consenso se incorpora como de derecho en defensa de la expresión ciudadana. Vale decir, el hecho de que una conducta sea homicidio o no supone también el derecho para cada uno de los ciudadanos de que cuando somos objeto de una conducta de agresión, esa conducta sea efectivamente juzgada, porque la definición social reclama que estas son las condiciones de la convivencia social, ¿no? Entonces, desde este lugar, a esta circunstancia, Isen se denomina el status positivus, vale decir, hay una circunstancia de obligación positiva del Estado en orden a esta prestación, y esta es la obligación que el Estado debe prestar, ¿sí? Esta es la obligación a la que resulta correlativa la obligación de los ciudadanos de no ejercer la violencia, digamos, ¿no? Esto es tan así, ¿sí?, que en nuestro Código Penal, en el inciso 6 del artículo 34 del Código Penal, está prevista la eventualidad de que allí donde existe una agresión de otro ciudadano, naturalmente también del Estado, o de una organización no gubernamental, ¿no?, pero de otro ciudadano en compromiso a nuestra vida, nosotros estemos, como el Estado no puede garantizarnos en ese momento la integridad física o la vida personal, estemos autorizados a reaccionar hasta matando, ¿sí? Entonces, nuestra renuncia a la violencia y el ejercicio propio de la violencia depende de que el Estado nos garantice nuestra integridad, porque esto sí que es un derecho humano. Todos tenemos derecho a no dejarnos matar. Ninguna organización estatal puede imponernos más sacrificio hasta el límite de perder nuestra vida o nuestra integridad física, digamos, ¿no? Con lo cual, esta circunstancia pone blanco sobre negro, según mi parecer, estos episodios que tan lamentablemente en nuestra sociedad se están repitiendo de un tiempo a esta parte, en los cuales hay reacciones violentas, ¿sí?, de particulares que, porque el Estado no les garantiza mínimamente las condiciones de una vida según las prohibiciones del Código Penal, reaccionan de manera privada, ¿sí?, y entonces perpetran a su vez, ¿no?, otra infracción a esas condiciones elementales de la vida, digamos, ¿no? Y entonces la cuestión desde este lugar, ¿sí?, supone al menos entender que el Estado nosotros tenemos, los ciudadanos, como ciudadanos, el derecho a defendernos, ¿sí?, aún matando cuando la agresión es a la vida, ¿sí? El Estado no tiene derecho a no establecer una organización eficiente a los efectos de estas circunstancias, ¿no? Y esta es la importancia, de aquí es donde deviene la importancia que tiene los códigos procesales, digamos, ¿no? Los códigos procesales son, como bien decía recién el antecesor en el uso de la palabra, son parte de la política criminal. Esto es la política criminal, es decir, la administración de los recursos que el Estado dispone a los efectos de
evitar la guerra de todos contra todos, ¿sí? Esta es parte de los códigos procesales son parte de la política criminal. Y la política criminal tiene, de una parte, por supuesto, el desarrollo de las prohibiciones desde el código sustantivo y de otra parte el desarrollo de las condiciones de la definición de lo prohibido desde los códigos procesales, ¿sí? Y desde este lugar me gustaría ir ingresando un poco a la cuestión central, ¿no? ¿Cuánto, y haciendo en primer lugar una breve reflexión en orden a lo que yo considero una excesiva confianza de la juridicidad argentina en la ley en cuanto tal, digamos, ¿no? Pareciera que nosotros, más que en la consideración de la praxis concreta de ejecución de la ley, en general, digo, ¿no? Tanto los juristas preocupados por las cuestiones de fondo y como los juristas preocupados por las cuestiones de forma, tenemos una excesiva confianza en que la ley sin más va a resolver todos los problemas, ¿no? Y por eso es que también pareciera, ¿no? Allí se debaten con tanta intensidad, ¿no? Los proyectos en cuanto tales, y ciertamente esta es una parte del panorama, ¿no? Esta es una parte del problema, pero es una parte que yo creo que es menor, digamos, ¿no? Ejemplo, está claro que matar está prohibido y un código penal de fondo no puede decir mucho más en orden al respeto a la vida, ¿sí? Que puede decir, claro, matar está prohibido y el que mata le corresponde tal o cual pena, ¿sí? Luego, ¿sí? Está claro que también clavar un puñal en el corazón de la víctima va a significar matar para cualquier intérprete. Pero dejar a un niño de menos de un año encerrado en un auto, como tanto sucede últimamente, ¿sí? Cuando los padres se van a dedicar a hacer una compra en el supermercado o a ir a jugar al casino, ¿sí? A consecuencia de lo cual el niño muere, ¿sí? No está muy claro si es eso efectivamente matar o no matar, ¿no? Y esto depende en todo caso, más que de la ley en cuanto tal, que no puede decir más que esto, del esquema de interpretación de la ley, digamos, ¿no? Y a la vez la actualización sobre el juicio sobre si matar, si este hecho constituyó o no un homicidio, depende en parte de las reglas establecidas al respecto, ¿no? En parte depende de las reglas establecidas al efecto, vale decir, de los códigos procesales, ¿sí? Pero en una parte grande también depende de una serie de circunstancias que comprometen íntegramente la política criminal, digamos, ¿no? Que comprometen íntegramente la política criminal. Y desde ese lugar, ¿sí? Suceden una serie de circunstancias en orden a las cuales, digamos, que a mí me preocupan más que las circunstancias de la estructuración que sobre la investigación se realice, ¿sí? En orden a la eventual reforma, ¿no? del código procesal, ¿sí? Y desde ese lugar cabría hacer algunas reflexiones sobre la disponibilidad que tenemos, sobre cuál es la situación, digamos, ¿no? Contemporánea, ¿no? Por lo menos de la jurisdicción federal, que es la que yo integro, va a ser ahora en diciembre 3 años, ¿no? Y muy orgullosamente para mí, ¿no? Nosotros tenemos el 25% de los cargos en la jurisdicción federal que están absolutamente vacantes, ¿sí? A consecuencia de lo cual este es un número, una cantidad que para cualquier organización no gubernamental internacional supone una organización jurisdiccional catastrófica, en desastre. Nosotros en la Cámara Federal de Casación nos faltan 4 cargos desde que yo ingresé, o sea, va a ser en diciembre desde 3 años, ¿sí? Nosotros estamos multiplicándonos constantemente para tratar de cubrir en la mayor medida posible los esfuerzos que demanda la multiplicación del trabajo. Pero ciertamente esto no es posible y sin perjuicio de eso la Cámara Federal de Casación no es lo más dramático porque el principal trabajo que tiene el presidente de la Cámara Federal de Casación es la designación de subrogantes allí donde se generan vacantes por la ausencia, ¿sí? de jueces o de integrantes de tribunales estables, ¿no? La presidencia de la Cámara Federal de Casación en promedio realiza por año 2.000 designaciones, ¿sí? 2.000 designaciones. Quiere decir que
no hay una previsión seria desde el punto de vista de lo elemental en política criminal, vale decir, por lo menos cubrir los cargos que hacen falta a los efectos de poder ofrecer una estructuración que permita la custodia más o menos razonable en orden a lo que hay, ¿sí?, de ejercicio de jurisdicción y de custodia con ello de los ciudadanos, ¿no? De otra parte, también se advierten algunas acciones bien intencionadas, pero no demasiado ponderadas desde el punto de vista del sentido o de la fundamentación por la que se dirigen, ¿no? Y sin que se entienda como cuestionamientos puntuales. Nosotros hemos recibido el año 2013, el año pasado, nosotros digo la Cámara Federal de Casación, ¿sí?, centralmente dos aportes en facilitación de la optimización político-criminal de nuestros esfuerzos, ¿sí? Dos aportes que a mí me gustaría compartirlos con ustedes, ¿no? En primer lugar, se nos ha ofrecido, oportunamente adquirida por el Consejo de la Magistratura, un sistema informático, ¿sí?, a los efectos de facilitar la elaboración y la gestión de las causas, ¿sí? Por supuesto que con la mayor alegría, ¿no?, en la expectativa de que esto iba a permitirnos optimizar el trabajo en la Cámara Federal de Casación, los recibimos, mas resulta que el sistema informático no está adaptado para ningún sistema procesal, vale decir, ni para un sistema procesal inquisitivo o pseudo-inquisitivo, ni para un sistema procesal acusatorio, vale decir, no tenía el diagrama que hace falta para aplicarse a la jurisdicción penal, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que paralizar parcialmente la actividad de nuestra Cámara Federal a los efectos de conseguir la adaptación del sistema informático a lo que reclama nuestro funcionamiento, de lo que por lo demás, ¿sí?, ha resultado que el sistema informático nos genera a veces más problemas que soluciones, ¿sí? Tiene tantos inconvenientes en su implementación que finalmente ha resultado, ¿sí?, una ayuda ciertamente pobre, ¿no? Y ahí les cuento yo una anécdota, ¿no?, un poco graciosa, aunque menor. Como el sistema no tiene incorporado una forma de identificación de las incidencias que no sea complementar por cada vez mayor cantidad de cifras, ¿no?, los expedientes, el secretario en cada una de las audiencias nos pide eximirnos de referir la cantidad de números que suponen la identificación de la causa, porque eso le llevaría tanto esfuerzo que eso no resulta razonable, ¿no? Y de otra parte también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la mejor de sus intenciones seguramente, ha realizado también el año pasado, ¿sí?, mediante una acordada nos ha impuesto la realización de un informe, ¿no? La acordada 32 del 2013, del 24 de septiembre del 2013, la Corte dispuso crear 3 comisiones para que se realizara una investigación, un estudio para la aceleración de los juicios penales, digamos, ¿no? El 24 de septiembre nos notificaron de la acordada, nos dieron 90 días para la realización del informe, paralizamos la jurisdicción parcialmente porque teníamos que preguntar a los jueces federales y a los camaristas qué hacía falta y qué se les ocurría para optimizar el funcionamiento. En diciembre, en los 90 días que teníamos convenido, entregamos el informe a los efectos de acelerar los procesos penales y no hemos recibido hasta ahora de la Corte, muy lamentablemente, ninguna devolución de estas circunstancias, ¿no? O sea, las 2 ayudas que recibió la Cámara Federal de Casación Penal del 2013 han significado, ¿no?, una impedimentos al funcionamiento de la Cámara, ¿sí? Yo esto lo digo de manera personal y sin que se entienda más que en el interés de poner claramente en el objetivo, ¿sí?, para no errar, para no recibir más nosotros ayudas que en lugar de ayudas signifiquen obstrucciones, ¿no? Pero centralmente para ofrecer las posibilidades de la mejor gestión, ¿no?, de la mejor gestión jurisdiccional en orden a la tan importante y responsable función del juzgamiento de
delito, ¿no? Y desde este lugar entonces llegamos a la reflexión central que a mí me gustaba, pretendía alcanzarles, ¿no? Sobre la reforma del código, ¿no? En primer lugar, yo creo que, bueno, yo he participado desde el proyecto de reforma del 87 de Mayer del sistema acusatorio. Yo soy originario de Santa Fe y en nuestra facultad organizamos 3 congresos a los efectos de debatir, ¿no? las mejoras en relación al proyecto acusatorio. Uno para analizar las funciones de la Fiscalía, otro de la defensa y otro sobre el recurso de casación, ¿no? Que en realidad en nuestro sistema procesal, digamos, bueno, allí aparecía, ¿no? Aparecía complementario, ¿no? en aquellos proyectos. Y ciertamente me parece, y esto es un parecer también, ¿no? Absolutamente personal, hay una excesiva consideración de las bondades del sistema acusatorio en relación al inquisitivo, ¿sí? En orden a lo cual yo creo que tiene en su base la confusión sobre, y esto tiene que ver con lo que también referían mis anteriores, quienes me han antecedido en la palabra, la confusión sobre lo que es la circunstancia de la legalidad y la oportunidad, ¿no? Y por la división de funciones que supone, ¿no? Un sistema acusatorio y la mejora que esta circunstancia acarrea como necesaria en relación a el respeto por los derechos fundamentales o los derechos humanos, digamos, ¿no? A mí me gusta recordar que el sistema penal, procesal penal alemán, del que abreva gran parte de la dogmática y la doctrina procesalista argentina, ¿sí? No es un sistema puramente acusatorio, digamos, ¿no? Es un sistema que tiene especiales consideraciones de tintes yo no diría inquisitivo, pero digo que reserva al juez, ¿sí? A quien ejerce la jurisdicción, una gran parte de las decisiones, y yo diría las decisiones centrales. Por ejemplo, sobre la admisión de la prueba, no interesa lo que las partes propongan, interesa finalmente lo que el juez dispone sobre la prueba pertinente a efectos de la reconstrucción del hecho, ¿no? La jurisprudencia alemana está fiscalizada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho en relación a todas las circunstancias que se han planteado como cuestionadoras de esta estructuración procesal con rasgos inquisitivos, vale decir, donde el juez también eventualmente interviene opinando sobre la averiguación, que no hay lesión a los derechos fundamentales, a los derechos humanos de esta manera de estructurar, digamos, ¿no? Con lo cual, a ver, hay una sola manera, hay un solo camino, hay una sola dirección, ¿sí? Que nos lleve necesariamente a un sistema acusatorio. Y yo me animo a decir, si siguiéramos a los alemanes, no hace falta, digamos, no hace falta. Y sin perjuicio de eso, es más prolijo, es más pertinente. Políticamente, todos desde hace 20 años, todos, porque me incluyo, por supuesto, soy partidario, decimos, ¿es preferible un sistema acusatorio? Sí, por supuesto que sí. Ahora, una reforma de un código procesal penal supone, según mi humilde parecer, un gran esfuerzo de consenso político, supone una gran discusión sobre los detalles de la regulación, que también implica, ¿sí? implica la disposición de un compromiso con la política criminal, entendida como yo originariamente la he desarrollado, que me parece para estos tiempos resulta difícil de verificar, y me temo que sea un objetivo demasiado pretencioso para la frágil circunstancia, ¿no? de desarrollo de vida social en orden a lo que hace falta para el aseguramiento general de los derechos de los ciudadanos en política criminal, abordar este cometido, digamos, ¿no? Este cometido en estos tiempos.
tiempos, ¿no? Me gustaría ser claro desde la convicción en lo principista, por supuesto que un sistema acusatorio para mí sería mejor, pero también debo decir, para este momento, modificar un código procesal supone un grandísimo esfuerzo de muchísimos actores y el compromiso de muchísima gente. Lo que me parece, advierto que las circunstancias impondrían la prudencia para que este cometido tan trascendente se realizara cuando estén dadas todas las condiciones, ¿sí? Y de otra parte, el código que actualmente tenemos tampoco debo decirlo, ni la Corte ha advertido, ni nosotros, que somos, por supuesto, celosos custodios, ¿no?, de los derechos personalísimos, de los derechos humanos, ha significado un acometimiento, una lesión o un desmedro, ¿sí?, desde este lugar, ¿no? Con lo cual, sintéticamente, ¿no? Las cuestiones de detalle ya se han ocupado los colegas y podríamos conversarlas, pero me gustaba alcanzar, digamos, estas reflexiones centrales, ¿sí? Gracias. Gracias, doctor Gemignani. Es el turno ahora del doctor Luis Jorge Sebasco, fiscal general adjunto del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por venir, bienvenido, y está en uso la palabra. Gracias, buenas tardes, gracias por la convocatoria. Voy a ser muy breve porque la mayoría de las cuestiones relevantes ya han sido comentadas, solamente voy a puntualizar algunos datos porque en materia de proyectos de códigos procesales, cada maestrito con su librito y hay cuestiones que gustan, otras más, otras menos, cuestiones de redacción. Pero me parece importante puntualizar algunos aspectos centrales. En primer lugar, sí, ratificar lo que han dicho ya los colegas en cuanto a que este código debería preverse solo para la justicia federal. No solo por la cuestión de la autonomía de la ciudad, que es una cuestión de definiciones políticas, sino porque las características de la justicia federal para su aplicación en todo el país hace que el sistema deba tener algunas definiciones particulares y que tienen que ver con su estructura. Si nosotros pensamos que en la mayoría de las provincias la justicia federal tiene presencia pero escasa representación, porque hay lugares donde tenemos un juez federal a 500 kilómetros a la redonda, advertimos que este código, que aparentemente está pensado para ciudades cosmopolitas, tiene una excesiva participación del juez. Es decir, hay actos donde aparece el juez básicamente como un escribano, porque, por ejemplo, en el caso de la formalización de la acusación, en realidad yo creo que en la gran mayoría de los casos bastaría con que en presencia del imputado se le haga saber los derechos que tiene el imputado, el hecho que se le impute, los derechos que tiene en su contra, y esa participación del juez en audiencias innecesarias hace que en una estructura como significa un país federal tan amplio, genere conflictos, y tampoco parece ser adecuado que para suplir eso se designen muchos más jueces federales, dado que la cantidad de trabajo que tiene esta competencia en muchos lugares del interior no lo justifica. Por eso, además, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con los plazos procesales que han sido cuestionados, que probablemente tengan que ver, sí, con que el imputado puede encontrarse a 300 kilómetros con 4 metros de nieve de la distancia del juzgado, de distancia con el juzgado, y en la ciudad de Buenos Aires o en una otra ciudad grande o en la provincia de Buenos Aires esto no tendría mayor trascendencia o mayor importancia. Es decir, hay que contemplar un código que no solamente tenga que ver el tipo de delitos, que como señaló, están los delitos aduaneros, están los delitos de contrabando, están los delitos en curso, como suelen ser los delitos de narcotráfico o los delitos vinculados con el secuestro extorsivo o la trata de personas, que requieren características particulares para su tratamiento, donde los delitos de flagrancia son minoría, porque básicamente nos podemos encontrar o en un contrabando inmediato o en una tenencia de estupefacientes, pero básicamente son delitos que requieren una mayor elaboración en la investigación y por eso normas mucho más específicas. Entonces, más allá
de que sí, obviamente defiendo la autonomía de la ciudad y creo que lo lógico sería que se dicte un código federal y que los jueces nacionales, mientras no se hagan las transferencias, apliquen el Código Procesal Penal de la ciudad, que tiene características similares. Pero pensar en un código para la justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires y que vaya a ser aplicado coyunturalmente para federal para el resto del país, como da la impresión que es esto, me parece que no tiene lógica. Entonces, se podrían ajustar mucho más fácil algunas de las cuestiones que se han planteado si se pensara que sea un código exclusivamente para la justicia federal. Coincido también con que hay algunos aspectos que se han introducido en el Código Procesal que inciden sobre algunas regulaciones del Código Penal. Creo que técnicamente no es correcto que el Código Penal tenga regulaciones vinculadas al ejercicio de la acción, que deberían estar en las normas procesales porque además lo establece el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, que las cuestiones de aplicación de los códigos de fondo corresponden a la nación o a las provincias, según que las cosas o las personas caigan dentro de sus respectivas jurisdicciones. Pero de todas maneras, de alguna manera hay que darle solución, porque, por ejemplo, en materia de suspensión del proceso a prueba, más allá de las que se mencionaron, introduce una serie de inconsistencias con el artículo 76 bis del Código Penal. Por ejemplo, si se le puede dar o no la suspensión del proceso a prueba a una persona que haya cometido un delito con 5 años antes, cuando el mismo Código Penal, en el 76 bis ter y quater, está señalando que debe transcurrir los plazos para que pueda tener nuevamente la condena condicional. Entonces, hay modificaciones complejas y, de hecho, si el mismo artículo 76 bis del Código Penal ha merecido innumerables interpretaciones y contradicciones jurisprudenciales para definir si hay un supuesto, dos supuestos, cuándo se necesita, cuándo no la conformidad fiscal, si le agregamos esta complicación emanada del mismo órgano legislativo, es decir, el Congreso Nacional, que dicta el Código Penal, los problemas de interpretación en el interior del país pueden ser bastante complicados. Lo mismo ocurre con la cuestión del artículo 66, cuando trata la situación de inimputabilidad, que también modifica lo que prevé el artículo 34 del Código Penal en materia de inimputabilidad, sobre todo vinculado con las medidas de seguridad. Entonces, en ese tema, y puede ser que ley posterior deroga ley anterior, mismo órgano legislativo, en el ámbito federal se lo puede aplicar así, pero también va a generar una serie de problemas de interpretación en el resto. El tema de... Yo estoy de acuerdo con los principios de oportunidad, pero me parece que el principio, la conciliación como principio de oportunidad en materia federal es bastante difícil, porque es bastante difícil que encontremos en materia federal, como se dijo, delitos que tengan personas de carne y hueso como víctimas directas. Puede ocurrir, sí, pero parece raro que esto se pueda dar. Respecto del plazo de duración de la investigación preparatoria, coincido con lo que dijo el doctor Pérez Galimberti. Creo que la investigación preparatoria debe tener un plazo de caducidad. Es el único modo de no tener procesos eternos. El punto es a partir de cuándo lo contamos. Si nosotros contamos el plazo de la investigación preparatoria a partir de la formalización de la imputación, esto sea como en el Código de la Ciudad, por ejemplo, cuando el fiscal convoca para intimar el hecho al imputado al haber estado de sospecha, o en la formalización que se prevé en este proyecto, parecería ser que no es grave poner un plazo de caducidad, porque lo lógico sería que el fiscal realizara este acto o provocara este acto cuando ya tiene la investigación hecha. Entonces, en ese caso no habría mayor problema. Y sobre aquellos temores de que esto pudiera permitir la impunidad de los funcionarios públicos, me parece que ese temor no es muy fundamentado en la medida que pensemos que el fiscal que no ejerce la persecución que debe ejercer comete un delito en sí mismo. En cambio, es mucho más grave la amenaza de cometer el delito por no ejercer la persecución que la amenaza de una eventual sanción administrativa o que se pueda considerar mal desempeño. La verdad que no existen prácticamente casos de juicio político por este eventual mal desempeño por la morosidad judicial. Y lo cierto es que en un sistema procesal desformalizado como el de este código, esa morosidad no podría tener ningún tipo de fundamentación. Otra cuestión que señalaba es, más allá de que veo una excesiva intervención del juez en la investigación preparatoria,
¿Para qué tribunales colegiados? Si nosotros pensamos que a partir del fallo Casal la Corte ya ha definido que los recursos contra las sentencias deben ser amplios, es decir, recurso de apelación amplio, no tiene sentido el tribunal colegiado, basta con un tribunal unipersonal, con el juicio filmado y que los tribunales de apelación puedan ver lo mismo que vio el juez para tener la misma evaluación de las pruebas. Los tribunales colegiados tenían sentido cuando los tribunales fijaban las cuestiones de hecho y prueba y el recurso de casación estaba solamente destinado a cuestiones de derecho. Como ahora por la implementación, por la aceptación de los pactos internacionales que establecen el derecho al doble conforme y las garantías vinculadas al derecho al recurso, parece claro que los recursos de apelación deben ser amplios, el recurso de casación en cuanto tal ha perdido totalmente sentido. Entonces, realmente pensar con las estructuras limitadas que tenemos, tribunales colegiados, no tiene mayor relevancia. Creo que es un error. Otro aspecto básico tiene que ver con el momento del pedido de pena. Creo que el requerimiento de juicio no debe contener el pedido de pena, por lo que aquí ya se ha señalado. La determinación y la mensuración de la pena habitualmente se hace tradicionalmente conforme lo que transcurre en el debate. Nosotros debemos pensar que estamos estableciendo un sistema procesal, o se estaría estableciendo un sistema procesal desformalizado, oralizado, donde realmente la actividad probatoria en este contexto de parte del fiscal no es acumular prueba que va a ser evaluada en un expediente, sino es obtener información que le permita saber si tiene un caso para llevar a juicio y cuáles son las pruebas que va a llevar a juicio. Por lo tanto, el requerimiento de juicio se debe concretar en una hipótesis a probar en el debate, pero su concreción, la concreción de esa hipótesis va a surgir de las pruebas del debate y la valoración de la prueba lo mismo. Como señaló el doctor Veraldi, esto también en la estructura del código, si va a haber jueces unipersonales y tribunales colegiados, parece prematuro fijarlo a partir de esa estimación de pena en el requerimiento de juicio, cuando el juicio puede modificar ese tipo de condiciones. Y veamos que, por cierto, tiene previsto el proyecto que durante el curso del debate el fiscal, conforme la prueba que surge del debate, pueda modificar la imputación. Desde esa perspectiva también hay que considerar que lo razonable es que la pena se precise y se determine en el debate mismo. Dos aspectos más, nada más porque todo lo demás ya ha sido dicho. El proyecto contempla el sobreseimiento con intervención del juez. Creo que esto no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque ya la Corte, en el fallo Quiroga, ha señalado claramente que cuando el fiscal pide sobreseimiento, el sobreseimiento es vinculante para el juez. ¿Qué sentido tiene que lo dicte el juez? Si está previsto en el proyecto la querella autónoma, con la cual estoy de acuerdo, y el caso, cuando el Ministerio Público Fiscal descarta continuar con el caso por la aplicación de un principio de oportunidad o porque decide archivar, puede continuarlo la querella, no tiene mucho sentido que el fiscal le pida al juez que dicte el sobreseimiento. Es decir, cuando el juez no puede oponerse al dictado del sobreseimiento, porque esto sería contrario al artículo 120 de la Constitución, que quien promueve la acción pública es el Ministerio Público, y cuando existe además la posibilidad de que la querella lo siga. Me parece que es un ida y vuelta con el juez, donde aparecemos convirtiendo al juez o en un escribano o en un mero convalidador, pero que no tiene facultades para disponer lo contrario. Respecto de la querella, coincido en que, si bien, coincido parcialmente con el doctor, porque si bien yo estoy de acuerdo con la querella autónoma, me parece que la multiplicación de querellas atenta contra el derecho de defensa. Una de las soluciones es que los organismos públicos puedan querellar en la medida que el fiscal desista de la acción. Porque si a una persona la va a querellar el fiscal, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la aduana, la AFIP y los organismos y las ONGs vinculadas con esos objetivos, vamos a tener una persona que está imputada de distinta manera por muchos organismos, todos del Estado. Entonces, o se establece que los organismos del Estado pueden querellar solamente si el fiscal no persigue la acción, o se establece una norma que faculte
al juez, a pedido de la defensa o del fiscal, a que unifique la personería en uno y finalmente que no haya duplicidad de acusaciones, porque no podemos poner a la defensa en una teoría del caso como es la que funciona en un sistema deformalizado, a defenderse de dos tipos de imputaciones diferentes en el mismo juicio, porque debilita su propia teoría del caso. Entonces, la multiplicidad de acusaciones públicas y a las que le sumamos las ONGs como el Código habilita, me parece que atenta claramente contra la igualdad de armas y con la sensatez. Tampoco estoy de acuerdo con que el fiscal pueda presentar acusaciones alternativas. El fiscal tiene que realizar una investigación suficiente y a partir de realizar una investigación suficiente precisar la hipótesis para discutir en el debate. En este contexto, fíjense ustedes que también hay una incongruencia con el tema del pedido de pena en el requerimiento. Si el fiscal puede formular acusaciones alternativas, ¿no es cierto? ¿Fue robo o si no fue robo fue encubrimiento? Entonces, ¿cómo mensuro la pena? Si fue robo fue tanto, si fue encubrimiento fue tanto. La verdad que eso también dificulta el enfoque que la defensa pueda hacer en el curso del debate. Yo sé que las ha aceptado la jurisprudencia estas acusaciones alternativas, pero desde mi punto de vista le quitan certeza y fortaleza a la teoría del caso que debe sostener el fiscal y además pone en crisis la teoría del caso que debería trabajar la defensa sobre la base de la imputación y las pruebas. Porque veamos lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar sobre un expediente y cada uno hace su análisis del expediente. En un sistema adversarial como el del proyecto, las partes lo que tienen que hacer es trazar su estrategia a partir de las pruebas conocidas. Bien, a la defensa se le pone en conocimiento las pruebas que va a invocar el fiscal en el juicio, el fiscal conoce las pruebas que va a invocar la defensa y a partir de ahí tienen que tener una hipótesis. Trabajar sobre hipótesis alternativas a probar quiere decir o que la Fiscalía no ha hecho bien su trabajo como para conocer en profundidad lo que puede surgir de las pruebas que va a llevar, o que estamos poniendo a la defensa en una situación crítica, porque no es lo mismo defenderse de un robo que defenderse de un encubrimiento. Finalmente, dos temas más. Respecto del juicio abreviado, dos observaciones. La primera, no coincido con el colega, yo creo que el juicio abreviado no debería llevar límite de pena. El juicio abreviado es una opción que tiene el imputado. Puede ser que se establezcan pautas para garantizar la libertad de la decisión. Pero el imputado tiene el derecho a no sufrir la pena del banquillo si no quiere. Es decir, está bien, ¿para qué? Lo decía el tango, arrésteme sargento y póngame cadenas, fui yo. ¿Para qué vamos a hacer un juicio si fui yo? Y después hay otro aspecto que también hay que pensarlo muy bien, el sistema de juicio abreviado, vinculado con el límite de penas, esto no se daría claramente en los delitos federales, pero sí en otro tipo de delitos, tenemos que tener cuidado con la revictimización. En su momento, cuando se estableció el juicio abreviado, dijeron, no, vamos a ponerle un límite de hasta 6 años para que no salgan favorecidos los violadores. No sé por qué se usó ese ejemplo en aquel momento. El problema es que al no admitir que un eventual violador salga con un juicio abreviado, es decir, se solucione el caso con un juicio abreviado, estamos forzando a la víctima, la estamos revictimizando, trayendo a la víctima al proceso. Y tenemos que ver la ecuación respecto de las dos partes. El tema del juicio abreviado, yo creo que en nuestro sistema constitucional, en la medida que sea voluntario, es perfectamente aceptable y no debería tener límite de pena. Pero también nos encontramos con otro problema. Este proyecto que claramente habla de la desformalización, nos está señalando la existencia de pruebas a los fines de resolver un juicio abreviado. El juicio abreviado o es un acuerdo entre partes libres que el juez homologa, como funciona con el plea bargaining en Estados Unidos, o nos va a generar, sí, un problema complejo de cómo hacemos para establecer las pruebas sobre las que deba fundamentarse el juez si no tenemos pruebas formalizadas. Esto realmente es un problema de consistencia. Y finalmente, el tema de los recursos, ya se ha hablado, lo dijo el doctor Beraldi, me parece sumamente engorroso, contrario a las tradiciones nuestras en materia procesal. Parecería ser que hablar de que haya agravio suficiente basta
para habilitar un recurso ante un tribunal superior sin necesidad de ser tan puntilloso en qué casos sí, en qué casos no, y que debería establecerse claramente algunos recursos de reposición y algunos recursos, y mucho más claramente el recurso de apelación. Finalmente, como se ha dicho aquí, lo más importante de un cambio de estos, que es un profundo cambio cultural, está vinculado con la implementación y está vinculado con la capacitación. Y la capacitación no es solamente darle a los operadores del sistema clases teóricas. Nosotros tenemos la experiencia en la Ciudad de Buenos Aires con un código adversarial de este tipo, donde la incomprensión por parte de muchos operadores del sistema en muchísimas situaciones lo torna muy engorroso, porque seguimos apegados al expediente, seguimos considerando que es necesario formalizar cuando el código no lo exige, y eso genera situaciones contradictorias y demoras innecesarias. Entonces, la concientización de los operadores del sistema, la capacitación de los operadores del sistema y fundamentalmente las leyes de implementación son absolutamente esenciales. Dicho esto, y termino señalando que, no obstante lo expuesto, celebro que estemos avanzando hacia un código de formalizado y adversarial de estas características. Gracias. Gracias, doctor Sebasco. Les quiero decir que a los que ya han hecho uso de la palabra los dejamos liberados. Muchas gracias. Pueden irse. Me voy a tomar el café y me voy. Continúa en el uso de la palabra Lisandro Enrico, que es senador por la provincia, en la provincia de Santa Fe. Gracias, presidente. Muy buenas tardes y gracias a los miembros de la comisión por la posibilidad de traer estos aportes a un tema que atañe a todos los argentinos, como es la modificación del Código Procesal de la Nación. A diferencia de los que me precedieron en el uso de la palabra, que son operadores del sistema judicial, yo tengo una mirada, si se quiere, distinta, como senador provincial, al igual que muchos de ustedes, en contacto con las diferentes partes del proceso penal en Santa Fe, que es nuevo, que es modelo acusatorio que se quiere implementar aquí en la Nación, tanto con fiscales como con jueces, como con los defensores, abogados particulares, con la policía, que tiene un rol destacado también, y con las víctimas, y con la sociedad, que también es la que sin duda nutre todo el trabajo que podamos ir haciendo nosotros desde lo legislativo. En Santa Fe nosotros votamos este Código Procesal Penal de corte acusatorio en el año 2007. Lo implementamos recién en el año 2014, a partir del 10 de febrero pasado. Nos llevó 7 años la implementación de este sistema. En el medio hubo que hacer las leyes de creaciones de organismos específicos, como el Ministerio Público de la Acusación, y crear 100 cargos de fiscales, algunos con duración de un tiempo, los fiscales regionales, y la mayoría con estabilidad en sus cargos, pero todos con acuerdos legislativos, una cantidad similar de defensores. Se creó entonces el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público de la Defensa. Se pasó de un sistema de juicio donde el expediente era la estrella principal o el actor principal del juicio, a un sistema deformalizado, como se dice, con audiencias que se celebran los días sábados y domingos en cualquier horario, un sistema completamente oral y público, donde no existe el papel, porque hasta las cédulas de notificaciones son hechas de manera electrónica, lo cual significó sin duda un paso adelante importante y obviamente también un cambio de actores, porque anteriormente, hasta el 10 de febrero pasado en Santa Fe, teníamos la investigación que la hacía el juez de instrucción, que instruía y procesaba, y después le pasaba los autos, el expediente, digamos, a un juez de sentencia. O sea, imagínense lo que significó para Santa Fe pasar de ese sistema inquisitivo, arcaico, quizás el más antiguo que tenía la Argentina, a un sistema como este. Es un cambio importantísimo. Pero como dijo recién
el doctor Pérez Galimberti, que fue el primer orador, estos sistemas tienen que cambiar, tienen que ser revisados permanentemente, no pueden ser estáticos. Y yo simplemente traigo a colación 4 puntitos, 4 temas, 4 tópicos que creo que van a ser polémicos, pero que sin duda son importantes. Y insisto, no lo hago desde una situación como operador del sistema, sino que lo hago desde el rol de legislador, pero sobre todo en contacto con los diferentes actores. Un tema, digo que son temas no muy técnicos, sino que son temas que tienen que ver con decisiones también políticas que tienen que tomarse respecto de esta ley que se va a tratar. Uno es el tema de la detención. El artículo 182 establece que la detención la debe ordenar en este sistema el juez. Nosotros en Santa Fe, desde el inicio, allá en el 2007, y en la práctica lo ratificamos como un acierto, tenemos establecido que la detención la ordenan los fiscales. ¿Por qué? Porque el fiscal es la figura principal en la investigación, porque el fiscal también es un funcionario, un magistrado que está investido de las condiciones para tomar estas medidas y porque es mucho más rápido para la investigación que la detención la puede ordenar un fiscal y no que un fiscal deba pedirle a un juez un pedido de detención, convencerlo a veces telefónicamente de la necesidad o la pertinencia de la detención, cuando en realidad en las instancias preliminares de un hecho es necesario actuar con rapidez, con eficiencia y con simplicidad. Lo tenemos legislado de esa manera y seguimos el ejemplo de la provincia de Mendoza y de la provincia de Córdoba, que establecen que la detención la disponen los fiscales, que son los que tienen, digámoslo en términos más sencillos, la mayor carga de trabajo. Este sistema acusatorio va a poner en el lomo de los fiscales gran parte del trabajo de la investigación. Por eso es importante que tengan las herramientas indispensables. Y la detención es una herramienta fundamental en la tarea de investigación. De respecto a ese artículo 182, además de sugerir que se tenga en cuenta la experiencia santafesina de que la detención la pueden disponer los fiscales, también sugerir algo que, bueno, quizá no coincidamos con el doctor Telesco, no puede exigirse para ordenar la detención los mismos requisitos que para pedir la prisión preventiva, porque son cosas distintas y porque el bien jurídico afectado del imputado es completamente distinta. La detención es una medida que dura, según este código, a lo sumo 72 horas. La prisión preventiva puede durar meses. Los extremos que se requieren para que un fiscal solicite a un juez, que es el que debe otorgarla, la prisión preventiva, son los propios de una medida cautelar importante que va a afectar la libertad del imputado. Pero una detención debe ser otorgada con mayor rapidez porque hace a la inmediatez del proceso y son institutos distintos. Si nosotros establecemos que la detención, el fiscal debe, primero, pedírsela a un juez, o sea, convencer a un juez. En segundo lugar, probar en las primeras horas de producido un hecho o en las primeras instancias cuál va a ser la proyección que va a tener para la prisión preventiva, es hacer un instituto que va a empezar con problemas. Por eso, como decía el doctor Pérez Galimberti, y rememorando lo que habla del derecho inglés que permanentemente se va nutriendo, recomendaríamos que tomen en cuenta esta cuestión. La detención debe ser una herramienta que tiene que estar confiada al fiscal, obviamente con un control de legalidad por parte del juez. Y por eso decía el doctor Pérez Galimberti la función de higiene que tiene el juez. Quien está trabajando en la investigación es el fiscal. Quien necesita la herramienta es el fiscal. El juez debe controlar la legalidad de esa medida. Recomendaría también, porque en Santa Fe lo estamos revisando justamente ahora, estamos trabajando en reformar los plazos de la detención. Pasamos de un plazo de 10 días a un plazo de 48 horas y estamos previendo la posibilidad de prorrogar. Aquí en este código, en este proyecto, se establece un plazo de 72 horas. Quizás sea razonable que a la anuencia del juez se establezca una posibilidad de prórroga de la detención. Son 3 aspectos muy importantes que en la práctica van a demostrar que deben ser aplicados, porque, insisto, pasamos a un sistema donde el fiscal pasa a ser el actor principalísimo y el juez tiene un repliegue muy importante en la tarea de investigación, con lo cual estas herramientas deben estar principalmente en cabeza de los fiscales. Otro aspecto que también considero que se tenga en cuenta, y esto lo vamos a dejar, estos 5 puntitos, lo vamos a dejar
aquí en la comisión, señor presidente, para que usted, si lo considera oportuno, lo distribuya entre los miembros, entre las senadoras y los senadores, es el tema de la flagrancia. Si bien este es un código procesal de la Nación, donde los hechos delictivos que se van a tratar no son los que comúnmente tienen la visibilidad que tienen y que todos conocemos, son una serie de delitos específicos, existen, recién lo mencionaba uno de los expositores, existen importantes casos donde hay flagrancia. Y la flagrancia debe tener un tratamiento en el juicio distinta a la del proceso común. En Santa Fe también estamos creando un procedimiento de flagrancia. O sea que estamos acercando aquí, en esta propuesta, algunos principios sobre los cuales establecemos en 3 artículos qué diferencia hay entre un juicio común y un juicio por flagrancia, que es justamente el hecho de que la persona ha sido detenida intentando cometer, huyendo en la comisión de un delito o con elementos que hacen presumir, primeramente, su participación y segundo, acreditada el hecho en sí, con lo cual hay muchos menos elementos que probar en el juicio. Entonces, es dable hacer un juicio más corto. Esto va en el sentido de la eficiencia y la celeridad del proceso. Otro aspecto, antes de pasar al aspecto final, que tiene que ver con la prisión preventiva, es el valor probatorio que se le da en el artículo 198 a las actuaciones de la investigación preparatoria. En el proyecto que envía el Poder Ejecutivo, el valor probatorio de las actuaciones de la investigación preparatoria no pueden ser utilizados por el fiscal para fundar la condena. Sí pueden ser utilizados para la prisión preventiva y pueden ser utilizados por el defensor para fundar el sobreseimiento. Puede pasar, y de hecho pasa en Santa Fe, que muchas veces los pocos elementos que hay en un juicio son los que están en la investigación penal preparatoria. Entonces, ese elemento no puede ser en un sistema adversarial donde están en partes iguales el fiscal y el defensor, solamente disponibles para el defensor, que puede utilizarlos para pedir un sobreseimiento, y no puede ser utilizado por el fiscal para fundar, concomitantemente con otros elementos de prueba, obviamente, también la participación, la imputación y la condena. Digo, en el artículo 198 creo que es recomendable también que el fiscal pueda servirse del elemento que ha trabajado, aunque sea de manera probatoria, en conjunto con otros elementos, pero no solamente que pueda utilizarlo el defensor, sino esto crearía un desajuste en la balanza que implica un sistema adversarial donde ante el juez deben estar en igualdad de condiciones, al menos en lo procesal, las partes. Y finalmente, el punto más polémico, si se quiere, que tiene que ver con los artículos 185 y 187, que son prisión preventiva, las medidas coercitivas. Nosotros en este caso, yo tomo el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. En el proyecto del Poder Ejecutivo se habla de los aspectos que mencionaba el doctor Telesco. Se habla de la naturaleza del hecho, de la conmoción social, se habla de elementos que no son estrictamente la peligrosidad procesal. Y creo que deben ser discutidos en este Congreso y debe abrirse el debate, sinceramente, porque, como dijo el doctor Telesco, hacen a una política criminal, y esto es un tema fundamental. Estamos tocando uno de los puntos más sensibles del Código Procesal Penal, que es justamente la prisión preventiva. Existe en el derecho argentino, como en todo el derecho del mundo, el principio de inocencia como principio rector en materia de investigación judicial. Existe el principio de libertad durante el proceso. Esos son los principios preliminares. Ahora, ¿existe la prisión preventiva? Sí existe. ¿Para qué existe la prisión preventiva? Como una medida cautelar, extrema por cierto, excepcional, pero existe para cautelar y proteger básicamente ¿qué? El proceso. Las tesis imperantes en Argentina, no en todo el mundo, son que la prisión preventiva existe como mecanismo para proteger el proceso, para proteger la producción de la prueba, para proteger a un testigo, o el aporte del testigo, para proteger, para evitar que se fugue el imputado. Es decir,
El objeto, el bien jurídico tutelado por la prisión preventiva es la peligrosidad procesal. Sin embargo, y esto es lo que el Congreso, creo que señoras senadoras y señores senadores debe discutir, hace una política criminal si vamos a incorporar nuevos elementos como este código ha incorporado. Porque yo creo que, como todos, y más allá de que pueda tener diferencias políticas, tengo un profundo respeto por la inteligencia de la Presidenta de la Nación, que fue quien envió este proyecto, ha puesto, con palabras muy sencillas, un tema de discusión que es un tema muy complejo. La Presidenta habló de la puerta giratoria en la presentación oficial de este proyecto. Estaba haciendo mención a un hecho que quizá no se discuta en los ámbitos académicos, quizá no se discuta o no se palpite fuertemente en los ámbitos tribunalicios, pero que sin duda alguien que está en la función pública, en la política, lo tiene muy claro, porque es parte de la agenda de la sociedad argentina. Entonces, ha propuesto, con las críticas que han hecho algunos defensores, ha propuesto algunas medidas de prisión preventiva que no son solamente el peligro procesal. Es decir, según la interpretación que nosotros hacemos, este código establece la posibilidad de aplicar la prisión preventiva no solamente cuando haya peligrosidad procesal, peligro de fuga, presunción de peligro de fuga, presunción de entorpecimiento probatorio, presunción de amedrentamiento de testigos, presunción de amedrentamiento de peritos, etc. Ahora, el tema es, yo creo que es válido, creo que es necesario darlo y creo que, insisto, tiene que ver con una política criminal. ¿Hacia dónde queremos llevar un proceso en la Argentina? Y una política criminal la fundan y la abonan los fallos de la justicia, la fundan y abonan las opiniones académicas, las doctrinas, las recomendaciones, el dictamen que mencionó recién el doctor Tedesco, el informe de Peirano Basso, las reglas de Mallorca, etcétera, etcétera. Pero una política criminal, principalmente en un Estado soberano, es una decisión política. Es una decisión política que tienen que tomar los órganos políticos y principalmente el órgano parlamentario. Entonces, introducir en la prisión preventiva la posibilidad de aplicación de la misma en supuestos donde no hay solamente peligrosidad procesal es todo un debate político que yo creo que es dable dar. En Santa Fe lo estamos dando. ¿Por qué lo estamos dando? Y porque nos estamos encontrando con un problema. Lamentablemente se frustran procesos y lamentablemente se generan marcos de impunidad muy grande porque la prisión preventiva queda acotada a tutelar solamente la peligrosidad procesal. Sin embargo, no se tiene en cuenta cuál es la consecuencia social, la consecuencia jurídica de otros bienes tutelables cuando se dicta una resolución de soltura o de libertad o una exhibición de prisión. Entonces, señor presidente, quiero dejar establecido y planteado, tomando el proyecto que envió la presidenta, que sin duda está enfocado en un sentido correcto. Hay que discutir la posibilidad de dictar la prisión preventiva en supuestos donde no solamente hay entorpecimiento probatorio o peligrosidad procesal, sino cuando también pueda haber, en el caso de no dictarse la prisión preventiva, un peligro a un bien jurídico tutelable, como puede ser la vida, como puede ser la propiedad, como puede ser la integridad física, como puede ser otro tipo de cuestiones que obviamente en casos como estos, que son procedimientos nacionales, no son los comunes, pero que sin duda estamos hablando de delitos importantes que también tienen competencia nacional y que hacen a una matriz de una política criminal adecuada a protegerlos. Para terminar, en este planteo concreto de que se incorpore a la prisión preventiva los supuestos de afectación o lesión de otros bienes jurídicos tutelables, lo que en buen romance es decir, la posibilidad de reiteración delictiva. Los códigos procesales de Europa, en su mayoría, han reservado sus parlamentos, tanto el francés, el italiano, el alemán, el español, la posibilidad de aplicar la prisión preventiva cuando hay supuestos de afectación de bienes jurídicos. No solamente la han reservado a la prisión preventiva para darle más importancia a una prueba, a un testigo, que a la posibilidad de cometer un nuevo delito.
En este sentido, brevemente les comento, la ley de enjuiciamiento criminal española dice que no corresponde, se aplicará la prisión preventiva para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos por fuera del peligrosidad procesal completamente, para evitar la prosecución de hechos delictivos. El Código Procesal Penal alemán, como lo dijo el doctor Gimignani, mucho más claro, existe un motivo fundado de detención cuando el peligro antes del juicio es de que cometan nuevos delitos relevantes del mismo tipo o continuará el delito, con lo cual también está hablando de una peligrosidad que no es estrictamente procesal. El Código de Procedimiento de Italia, en el artículo 274, habla de tipos de peligrosidad y cuando por la modalidad específica de circunstancias de hecho de la personalidad sometida a la investigación o del imputado, surgen comportamientos o actos concretos o de sus precedentes penales, un poco lo que dice el Código, el proyecto que envía el Poder Ejecutivo habla de reincidencia, subsista el peligro concreto de que aquel cometa delitos graves mediante el uso de armas. El ordenamiento penal francés también, como bien lo reseñaba el doctor Telesco, es estricto en este sentido. Uno de los motivos para aplicar la prisión preventiva es poner fin a la infracción o prevenir su renovación. Esto es muy importante. Los países centrales de Europa sostienen la prisión preventiva en supuestos que no son solamente de peligrosidad procesal. En la región, la ley 15.032 de Uruguay es mucho más clara. Si fuera necesario por motivos de seguridad pública, El Salvador, Costa Rica, Colombia, ni hablar del Código Procesal Penal en Chile. Y en Argentina, algunas provincias, Tucumán, Formosa, Entre Ríos, Santa Cruz, Corrientes, con diferentes matices establecen esta posibilidad en concreto de aplicar la prisión preventiva en supuestos donde no hay solamente peligrosidad procesal. Insisto, un tema que hace la política criminal, pero es una decisión política. No puede admitirse de ninguna manera, y menos en un ámbito como este, el Congreso de la Nación, que nosotros no podemos discutir estos aspectos porque hay un pacto, porque hay... Todos los países que tienen regulado este tipo de prisión preventiva han suscrito los mismos pactos internacionales que suscribió la Argentina, pero ningún país ha dejado indefensa a la población y no ha confiado en sus jueces al momento de aplicar la prisión preventiva. Sin duda, la mirada que tiene que tener este instituto no es solamente una mirada de corte procesalista, una mirada de tipo académica, también tenemos que incorporar en este código y en este instituto específico de la prisión preventiva lo que implica la realidad argentina y los niveles de criminalidad o de impunidad que pueden existir. En la detención y en la prisión preventiva son quizás los aspectos más feos de una ley penal porque son los que hacen a la coerción, los que hacen a la aplicación. Tenemos que revisar la política criminal argentina y entender que el resto de los países sostienen criterios de aplicación de prisión preventiva que son distintos a los nuestros, que son más amplios y que sin duda, también como se pondera la peligrosidad procesal, se ponderan aspectos que tienen que ver con la protección de la sociedad, que fue lo que muy bien y con un criterio más sociológico y filosófico mencionaba recién el doctor Gimignani, con quien coincidí gran parte de lo manifestado. Pero digo, el proyecto de ley contiene una punta muy interesante. No está anclado solamente en la peligrosidad procesal. Ha establecido, ha creado mecanismos de aplicación de prisión preventiva fundados en otras causas. Creo que hay que hacerlo más claro, más específico, pero animarse a dar un debate y discutir un cambio en la política criminal argentina, como la tienen los otros países del mundo, y no inhibirse y no inhibir a los legisladores en el sentido de que este tema no puede opinarse porque ya hay una recomendación, ya hay un pacto. Los mismos pactos que tiene Argentina lo tienen los países que establecen estas restricciones. Así que, señor presidente, esto también lo estamos discutiendo en la provincia de Santa Fe. Imagínense el debate, lo importante que es, lo vibrante y lo interesante que es, pero sí se está rediscutiendo el paradigma de la prisión preventiva en nuestro Código Procesal, que desde el 10 de febrero es un poco el que se ha puesto a consideración. Yo les agradezco mucho la posibilidad a todos los senadores, asesores, y espero que estos elementos, como dijo el doctor Telesco, son para aportar, para mejorar, sirvan para dar un código
procesal penal más eficiente, más ágil y adaptado a lo que es los tiempos modernos. Gracias, senador, muy amable.